ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿en qué se parecen los dictadores benevolentes? Caso el de Libia y el de Venezuela. Te respondo. Yo he escuchado muchas veces que Muammar Gaddafi fue muy buen gobernante porque en Libia se vivía bien. Había incluso de que hubo gratuidad en la gasolina, en la electricidad, el agua, la educación, la salud, con los ingresos que logró gracias al petróleo y al gas que el país poseía. Bueno, posee aún. Él lograba financiar la gratuidad de su gobierno como forma de distribución de la riqueza. Lo mismo hizo Hugo Chávez en Venezuela, que durante su gobierno los precios alcanzaron niveles altos históricos, o sea, los del petróleo, con la suerte de haber heredado una industria estatal petrolera que producía más de 3 millones de barriles de petróleo por día y operaba 5 refinerías en el país, además de una en Curazao, otra enorme refinería Jovensa, en San Croix, y 3 en Estados Unidos con Citgo. En total se estima que recibió 800.000 millones de dólares en 13 años que gobernó, más al menos 70.000 millones que obtuvo de préstamos de China y otros tantos miles de millones de Rusia. En Venezuela la gasolina fue casi gratis hasta que la misma industria estatal petrolera del país producía solo 300.000 barriles de petróleo por día y las 5 refinerías en el país dejaron de producir por múltiples y muy frecuentes accidentes, más la falta de mantenimiento. Además, la refinería de Curazao permaneció inactivo porque no se le enviaba el petróleo para refinar, y hoy la de Curazao y San Croix están cerradas. Y las refinerías de Citgo en Estados Unidos están a punto de ser embargadas por la empresa canadiense Crystalex y ConocoPhillips en un litigio donde le ganaron al gobierno de Venezuela por haber expropiado sus instalaciones en Venezuela sin haber pagado la compensación correspondiente. El gobierno de Venezuela controla la justicia en su propio país, pero fuera no, y la Corte dictaminó en su contra. Trump pudo parar temporalmente la acción de la Corte para entregar el control de Citgo a la oposición venezolana, pero se venció el plazo. Venezuela perderá Citgo, como también perdió las refinerías de Curazao y de San Croix. Supóngase que un país está sentado en una montaña de dinero producto del petróleo y del gas, más el hierro, el aluminio y el oro. Para quien sea que gobierne, pues es muy fácil gastarlo todo en gratuidad y ofrecer bonos mensuales. Sería como quien gana una lotería millonaria y derrocha y despilfarra todo para al final quedar más pobre que antes. ¿Qué mérito tiene ese gobierno? ¿De qué sirve una política de derroche y abundancia para hoy y escasez y hambre para mañana? Gastar dinero, repartir, distribuir, regalar, derrochar, despilfarrar, pues es muy fácil. Difícil es generar el dinero, reproducirlo y hacerlo crecer. Celebrar y glorificar un gobierno que derrochó toda la riqueza del país y dejó al país quebrado o en guerra civil es como tener miopía para ver la historia. Lo anterior tiene que ver con la gratuidad del pasado, pero también tiene que ver con la prosperidad que crea la abundancia. Es muy natural si un país ingresa exceso de dinero, pues de inmediato crea un ambiente de abundancia y prosperidad. No es algo nuevo, es lo que piensan muchos venezolanos de Marcos Pérez Jiménez, que fue presidente de Venezuela desde el 2 de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero de 1958, cuando es derrocado por un golpe de Estado, por descontentos de las Fuerzas Armadas de Venezuela y la población, a raíz de masivas manifestaciones contra las políticas represivas que había durante su mandato. Fue un dictador como lo fue Gaddafi, y como este es recordado, como un régimen de arraigo nacionalista fundado en un pragmatismo ideológico que definía la esencia de estos gobiernos. Ambos países tienen petróleo y gas, y gracias a ellos se pudieron dar el lujo de repartir algo y así crear un ambiente aparente de prosperidad y de seguridad. A mediados de enero hubo una huelga general y luego una huelga de prensa. El paro se cumplió y en muchos sitios de Caracas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del gobierno. Pérez Jiménez se había convertido en un presidente arbitrario y dictador. Comenzó a encarcelar a quienes se oponían y allanaba las casas sin orden judicial, además de muchos cargos, pues por torturar a sus presos. La prensa y la radio fueron censuradas. Los sindicatos se ilegalizaron. Su falta hacia la libertad de expresión era tal que cualquier opinión en contra de su gobierno o de su persona era condenada con cárcel. Durante el perejimenismo, Venezuela vivió una década de violencia institucional y amordecimiento colectivo, materializados en la seguridad nacional de Pedro Estrada y en miles de presos políticos. El resultado, tal vez inevitable, fue el resentimiento y hasta cierto grado de subversión en diversos grupos de la sociedad venezolana, especialmente los estudiantes, quienes, al igual que ahora, se convirtieron en el principal elemento desestabilizador de la dictadura.
La represión y la falta de libertad se convirtieron en el principal fuente de indignación del venezolano de la época. Bajo responsabilidades de Pedro Estrada, 822 venezolanos fueron enviados al campo de concentración de la isla Guasina y miles a las cárceles de todo el país. Esta situación en la jungla orinoqueña, es en un elote perdido entre las selvas y se conoce como Guasina, la isla del diablo, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se instituyó la tortura y violación como métodos sistemáticos de interrogatorios con detenidos políticos. Con los poderes que le facilitaba la dictadura y los recursos que le proporcionaba la explotación del petróleo, con los poderes que le facilitaba la dictadura y los recursos que proporcionaba la explotación del petróleo, ambos, Gaddafi y Pérez Jiménez, promovieron las inversiones del capital extranjero y en Venezuela Pérez Jiménez incentivó la inmigración, proveniente principalmente de España, Italia y Portugal, e impulsó un vasto y ambicioso programa de infraestructura para la construcción de grandes obras y edificaciones, viviendas populares, puentes modernos, carreteras que unían y renovaban los lazos entre estados y ciudades del país. Con estas obras modernizó el país bajo un férreo régimen militarista, represivo y asesino. Entonces, ¿era Pérez Jiménez bueno? Malo. ¿Deberían los venezolanos glorificarlo o condenarlo? ¿Era Gaddafi bueno o malo? ¿Deberían de glorificarlo o condenarlo? ¿Es un dilema? Cierto. Para los familiares de las víctimas, para los partidarios políticos y sus miembros que fueron torturados y asesinados, Pérez Jiménez es malo. Para la gente que guarda recuerdos de los buenos tiempos de Libia y Venezuela de entonces y la compara con los que tienen hoy, pues siente nostalgia. Celebran un dictador que gobernó para repartir las riquezas provenientes del petróleo y el gas como si no existiera mañana, y al final terminar siendo más pobre que Haití o en una guerra civil. Bueno, yo digo que no tiene sentido. Pasa lo mismo con todos los dictadores benevolentes. Hay quienes sienten nostalgia, pero no podemos parar la historia y tarde o temprano los dictadores déspotas son depuestos o mueren de viejos y vienen los cambios. Hacer acusaciones de que estos cambios son responsabilidad de otros, de terceros, de agentes foráneos, de Estados Unidos, la OTAN u otros, es un irrespeto a las múltiples víctimas. Es como vender el alma al diablo para temporalmente vivir con riqueza y abundancia, pero destinado a terminar en el infierno hirviendo en un aceite caliente o quemado eternamente en la hoguera.